buenos días, estimados amigos. Una alegría siempre estar con ustedes. Les damos una cordial bienvenida a Domingo es Fiesta, donde lo que buscamos es conocer la palabra transformadora de Dios. Mi nombre es Carlos González, desde la ciudad de Trujillo, y ya estamos listos para recibir al Padre Gerardo Aste, sacerdote de la Compañía de Jesús. Gerardo, bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a ti y a todos los que nos escuchan. Me da un gusto de nuevo estar un domingo más con todos ustedes para conocer más en profundidad pues la palabra de Dios. Y es tan importante el Evangelio de hoy que te invitaría, Carlos, a escucharlo para después comentar. Gerardo, coméntanos, ¿qué tenemos en el Evangelio de hoy? Explícanos. Bueno, sí, Carlos, mira, como han escuchado, la enseñanza del día es acerca de si habrá o no resurrección de muertos. Bueno, pues Jesús y muchos judíos de su tiempo creyeron en la resurrección de los muertos y en consecuencia nosotros los cristianos también creemos en ella, pues como veremos, da coherencia y sentido a muchas de nuestras afirmaciones de fe. Sin embargo, algunos judíos de tiempo de Jesús no creían en ella. Hoy en día, después de 2000 años de cristianismo, hay también algunos que, aunque se llaman cristianos, no están convencidos de que haya resurrección de muertos. Y eso se debe, a mi modo de entender, que no saben qué significa esta afirmación. Así es que, Carlos, te propongo conversar acerca de esta enseñanza para explicarla mejor, pues forma parte de nuestras creencias cristianas. Gerardo, ¿y cómo así Jesús y la Iglesia vienen a creer en que habrá resurrección de los muertos? ¿Por qué no nos explica brevemente los orígenes de esta fe? Muy buena idea, Carlos. Mira, la fe en la resurrección de los muertos fue apareciendo y se fue consolidando en el pueblo de Israel algunos siglos antes del nacimiento de Jesús. En los libros más antiguos del Antiguo Testamento no se habla de la resurrección de los muertos. Y parece que esta creencia fue apareciendo en medio del pueblo durante y después del exilio, en el siglo VI a.C., y con el correr de los años, poco a poco se fue definiendo. El primer testimonio claro de que muchos del pueblo de Israel ya creían en la resurrección de los muertos apareció en el siglo II a.C., en el libro de los Macabeos, en una época en que Israel se encontraba bajo el dominio de Siria. Bueno, pues resulta que en esa época el rey sirio Antíoco IV Epífanes decidió prohibir algunas prácticas religiosas judías. Esta prohibición trajo como consecuencia que los judíos, liderados por los hermanos Macabeo, se levantasen en armas, inicien una revolución y consigan la independencia de Israel. Bueno, pues en el segundo libro de Macabeos 7, se nos relata el caso de unos hermanos a quienes la orden del rey Antíoco los obligaba a comer carne de cerdos, que como ustedes saben los judíos no comen. Pero ellos prefirieron sufrir la tortura y morir a ir en contra de la ley de Moisés. ¿Y por qué lo hicieron? Porque esperaban en la resurrección de los muertos. En ese momento no les importó morir de manos de Antíoco, ya que estaban completamente convencidos de que iban a resucitar. Entonces, Gerardo, por lo que he podido entender, después del exilio en Babilonia, ¿tuvo lugar una evolución en la reflexión teológica y en la fe del pueblo de Israel? ¿Fue así? ¿Estoy en lo correcto? Sí, Carlos, efectivamente, toda la teología va evolucionando, ¿no? Y luego del exilio, la reflexión en este tema fue madurando y ya en tiempos de Jesús la mayoría del pueblo creía en las 4 afirmaciones fundamentales de fe que han llegado hasta nosotros. Primero, que hay un único Dios, que es el Rey del universo y Señor de la vida. Esto permite deducir que si Dios nos ha dado la vida de la nada, es posible que nos la vuelva a dar después de la muerte. Segundo, que la vida no termina con la muerte. Nosotros creemos que la existencia continúa después de la muerte física y que es lo que nos espera y que lo que nos espera luego es una vida eterna y feliz en la presencia de Dios. Tercero, que para poder vivir eternamente debemos resucitar. Eso es sumamente importante, Carlos, porque la persona humana es una unión indivisible de cuerpo y alma, así como lo es el agua, que es la unión de hidrógeno y oxígeno. Bueno, sucede que con la muerte se separa el alma del cuerpo. El cuerpo, como es mortal, se corrompe y lo que queda es el alma, que Dios la ha creado inmortal. Pero el alma no es la persona.
El alma es solo una parte de la persona. La persona ya no existe, porque al separarse el cuerpo del alma, la persona desaparece, deja de existir. Es como si en el agua se separase el oxígeno del hidrógeno. Después van a quedar los elementos separados, pero ya no hay agua. Entonces, cuando con la muerte el cuerpo mortal se separa del alma inmortal, la persona deja de existir. Ya no hay más persona. Y si no existe, no es posible gozar de la vida eterna, ni es posible disfrutar de la felicidad total. En consecuencia, si estamos destinados a vivir para siempre, es necesario que la persona vuelva a existir, recupere su existencia. Es necesario que recupere su cuerpo y que resucite. Por este motivo, la mayoría de los judíos creían que los muertos tenían que resucitar. Pero Gerardo, perdóname, pero dijiste que eran cuatro afirmaciones básicas de fe que se habían aclarado después del exilio. ¿Y cuál es la cuarta afirmación de fe que ha llegado hasta nosotros del judaísmo? Sí, es cierto, Carlos. Mira, la cuarta afirmación de fe es que los judíos creían que todos nosotros, tanto los buenos como los malos, resucitaremos. Pero si bien todos resucitaremos, unos van a resucitar para vivir para siempre, con Dios en la felicidad total. Y otros van a resucitar, pero para morir eternamente. Y morir eternamente es vivir para siempre, pero sin Dios, en la total y absoluta soledad. Pero para poder resucitar es necesario que recuperemos un cuerpo inmortal que ya no muera más, para que unido a nuestro alma inmortal podamos vivir para siempre. Bueno, pues esto fue lo que pasó con Jesús. Después de morir, Jesús recupera su cuerpo, pero lo recuperó glorioso, sin limitaciones, sin defectos, perfecto, a tal punto que puede atravesar paredes, la gente no lo reconoce, sus discípulos no lo reconocen, etc. Ahora bien, resulta que estas cuatro creencias, unos 2 siglos antes del nacimiento de Jesús, estaba ya bastante arraigada en el pueblo de Israel. Y Jesús hereda esas creencias y cree en ellas. Pero no solamente cree en ellas, sino que enseñó acerca de la vida eterna y acerca de la necesidad de la resurrección de los muertos. Y sus discípulos, es decir, nosotros, la iglesia, va a asumir estas creencias como propias. Por eso nosotros creemos en la resurrección de los muertos y en la vida eterna y proclamamos públicamente esta fe todos los domingos al decir en voz alta el credo. Excelente la explicación, Gerardo. Te voy a pedir, por favor, unos segundos. Vamos a la pausa y luego regresamos con este importante diálogo. Pausa y volvemos. Desde la ciudad de Trujillo y estamos junto al padre Gerardo Aste conversando sobre la resurrección de los muertos aquí en Domingo es Fiesta en RPP, La Voz del Perú. Gerardo, uno de nuestros oyentes tiene una consulta sobre el Evangelio de hoy. Vamos a escucharla y luego seguimos con tu respuesta. Buenos días, padre. Mi nombre es Marina Yamuca. Tengo una pregunta. ¿Y qué pasó con los saduceos? ¿Y por qué ellos no creyeron en lo que creyó Jesús y la gran mayoría del pueblo de Israel? Marina, muchas gracias por tu pregunta. Mira, en efecto, a diferencia de los fariseos y de la mayoría del pueblo de Israel, había un pequeño grupo minoritario, el de los saduceos, que no creía que había vida después de la muerte. Tampoco creía que había resurrección de muertos. Bueno, pues estos saduceos eran de la clase alta, bien formados y económicamente acomodada. Tenían poder religioso y político y eran muy influyentes, pero más se interesaban en la política que en la religión. Para que se haga una idea, todos los sumos sacerdotes venían de este grupo de los saduceos. Bueno, pues los saduceos se distinguían de otros grupos judíos porque sostenían que la recompensa por nuestro buen obrar tenía lugar en esta vida. Y es aquí, en este mundo, en donde Dios nos recompensa con buena salud y abundancia de bienes materiales. Bueno, pues en el pasaje de hoy, la Iglesia nos propone, que nos dice que este grupo quiere dejar en ridículo la creencia en la resurrección de los muertos. Y lo vemos claramente en el texto de hoy que empieza así. Se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección.
Y como Jesús creía y enseñaba que los muertos sí resucitan, el grupo saduceo le va a presentar el caso de una mujer que se casó 7 veces con 7 hermanos y enviudó otras tantas sin dejar hijos. Y ante este caso, la pregunta que le hacen es, ¿y cuando llegue la resurrección, de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Bueno, a primera vista, Gerardo, parecería que los saduceos tienen razón, ¿no? ¿Dónde está el error entonces? ¿Y cómo es que Jesús resuelve esta dificultad? Mira, Carlos, el problema en la reflexión de los saduceos es que ellos pensaban que si hubiese otra vida, esa otra vida debía ser la continuidad de esta. Es decir, debía ser como esta, la misma vida que tenemos ahora. Y deberíamos hacer lo mismo que hacemos ahora, pero en la presencia de Dios y para siempre. Por eso ponen el caso de una mujer que en esta vida se casó con 7 hermanos y se preguntan, bueno, ¿y después? Cuando vayamos al otro lado, ¿de quién será esposa? Bueno, sucede que esos señores no se han dado cuenta de que la muerte nos saca de esta dimensión espacio-temporal. Nos saca de las coordenadas del espacio y tiempo de esta vida y no se dan cuenta que al morir pasamos a la dimensión de Dios, en donde no hay ni tiempo ni espacio, porque Dios no puede estar sujeto a su propia creación, porque Dios ha creado el espacio y ha creado el tiempo. En la dimensión de Dios solo hay eternidad. Por tanto, Él está fuera, más allá del espacio y del tiempo. Eso significa que la próxima vida, que será en la dimensión de Dios, no puede ser una duplicación ni una continuación de esta vida. La vida después de la muerte es otro modo de existir, totalmente diferente, que no podemos imaginar y no podemos comparar con este. Si somos de los de Jesús, ese nuevo modo de existir será increíble, extraordinario, maravilloso, incomparablemente mejor que nuestra actual existencia. Pero para nosotros es imposible entender cómo puede ser eso posible, porque somos criaturas espaciotemporales y no podemos imaginar una existencia sin espacio y sin tiempo. Ahora, a ver si he entendido bien, Gerardo. Y entonces, en su respuesta, Jesús confirma y reafirma que hay vida después de la muerte. Claro, Carlos, y no solamente lo confirma, sino que busca enseñarnos que la otra vida es de otro género e infinitamente mejor que esta. Y para que nos hagamos alguna idea, nos dice que seremos como ángeles. Ya eso ya nos debe ubicar. Dice, los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos, ya no pueden morir. Serán como ángeles. Son hijos de Dios. Participan en la resurrección. Es decir, en la otra vida viviremos como hijos de Dios y ya no podremos morir, porque recuperaremos nuestros cuerpos que serán inmortales, los cuales unidos a nuestras almas inmortales nos permitirán vivir para siempre. En consecuencia, para gozar de la vida eterna es necesario resucitar. Y al recuperar nuestros cuerpos, volveremos a ser las mismas personas, pero esta vez nuestros cuerpos serán glorificados, gloriosos, perfectos, inmortales, sin límites ni defectos. Claro, la pregunta es, ¿y cómo puede ser posible que nuestro cuerpo, limitado y defectuoso, llegue a ser perfecto? Bueno, San Pablo nos sugiere una respuesta al hablarnos del grano de trigo que se siembra. El grano es como el cuerpo que al caer en la tierra se descompone y muere. Pero de ese mismo grano, que ya no existe porque se ha descompuesto, brota una plantita. Bueno, pues esa plantita que brota es el mismo grano, pero no es igual. Está totalmente transformado. Otro ejemplo es el del gusano y la mariposa. El gusano es limitado. La mariposa vuela. Es otra cosa. Bueno, pues así será nuestro cuerpo glorificado. Será el mismo cuerpo que ahora tenemos, pero no será igual. Será extraordinario, glorioso, sin defectos, inmortal y perfecto. Ahora, tengo una duda, Gerardo. ¿Hay alguna relación en la creencia en la resurrección de los cuerpos y la reencarnación? Mira, siguiendo a Jesús, el cristianismo cree en la resurrección de los cuerpos. Lo que no cree es en la reencarnación. La reencarnación no tiene nada que ver con Jesús, ni con el judaísmo, ni con el cristianismo. Es una creencia absolutamente ajena, extraña de otras religiones. Y la razón está en que quienes creen en la reencarnación piensan que el hombre es solo alma.
Y como es solo alma, el cuerpo es como un vestido que uno se pone y se quita con cada vida. En cambio, para el judaísmo y el cristianismo, el hombre no es alma, es una unidad indivisible cuerpo-alma. Por eso el cristianismo insiste que tenemos que cuidar el alma, pero también tenemos que cuidar el cuerpo. Bueno, pues la creencia en la reencarnación es incompatible con las creencias de Jesús y del cristianismo. Y aquel que se dice cristiano y cree en la reencarnación no ha entendido nada. Desconoce la solidez de los fundamentos del cristianismo y parece que no se ha puesto a pensar en lo que significa e implica esta afirmación. Entre otras cosas, no verá jamás a sus seres queridos, porque serán otras personas. Y sobre todo no ha entendido que Dios es gratuidad, que Dios no es un contador que anda sacando cuentas de lo que uno hace o deja de hacer. Nuestro Dios, el de Jesús, quiere mostrarnos que es un Dios que regala la salvación a quien quiera, incluso aunque no se lo merezca, porque la vida es suya y se la da a quien quiera. Muy bien, gracias Gerardo por explicarnos pues que el hombre es una unidad indivisible, cuerpo y alma. Y eso es tan bueno como la buena noticia que vamos a escuchar ahora. El 10 de noviembre la Iglesia recuerda la memoria del Papa León Magno o León el Grande. Gerardo, ¿qué nos puedes decir de esta buena noticia? Bueno, pues Carlos, que León fue papa en el siglo V, ¿no? Entre los años 440 y 461, una época muy difícil para la Iglesia, porque el Imperio Romano de Occidente, cuya capital era Roma, estaba deshaciéndose a causa de las invasiones bárbaras que ya desde mediados del siglo IV, y ya los emperadores al ver esto se habían ido, se habían escapado, se habían ido a Constantinopla, lo que hoy es Estambul, y habían abandonado Roma. Por tanto, debido al vacío de autoridad que habían dejado los emperadores romanos, la Iglesia se vio obligada a tomar las riendas del gobierno de Roma porque no había nadie más que lo hiciese. Esta obligación de asumir la administración de Occidente para que la gente pueda subsistir es una de las principales causas del poder y de las riquezas de la Iglesia en la Edad Media. Bueno, pues León tuvo que negociar contra el bárbaro Atila, el rey de los hunos, para que no invada Roma. Lo mismo hizo pocos años después con el bárbaro Genserico, rey de los vándalos. No pudo evitar con este último el saqueo de la ciudad. Y también León se opuso pues a otras herejías que aparecieron por ese tiempo. Durante su papado tuvo lugar el Concilio de Calcedonia, que definió que el Hijo es igual al Padre por su divinidad y es igual a nosotros por su humanidad. Murió en el 461 y sin duda fue un papa tal vez el más importante del siglo V. Excelente, Gerardo. Bueno, ya hemos llegado a nuestra parte final, pero antes queremos recibir la bendición de Dios. Bueno, pidámosle pues a Dios que nos bendiga, que bendiga este domingo a todas nuestras familias, a todos nuestros amigos, y Él que es bueno y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca con ustedes. Carlos, muchas gracias. Gracias también a todos y les deseo a todos un muy buen domingo y una buena semana. Buenos días. Un fuerte abrazo para ti también, Gerardo, y para todos nuestros oyentes. Nos encontramos el próximo domingo en una nueva edición de Domingo es Fiesta. Muy buenos días. Sí,